¿Cómo están? ¿Bien? Quiero invitarles a que inclinemos nuestro rostro y vamos a orar en este día y vamos a permitirle a Dios que nos traiga la revelación, que nos traiga luz a nuestras mentes para poder entender la palabra y para poderla recibir. Te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque sabemos que tu palabra puede dar dirección a nuestra vida, porque tu palabra puede animarnos, puede consolarnos, pero también tu palabra puede ir más allá de nosotros mismos y traer consuelo, ánimo y esperanza a todos aquellos que la necesitan en estos tiempos. Gracias, Espíritu Santo, porque tú eres la promesa de Cristo y sabemos que estás en cada corazón para darnos lo que necesitamos en esta mañana, en este día, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, hace algunos años conocimos a una persona y le estábamos hablando del Evangelio. Les invitábamos, ella era una mujer divorciada que tenía 2 hijos, un niño y una niña en aquella época. Ya te estoy hablando de hace aproximadamente 20 años. Estábamos en Estados Unidos y la invitábamos a nuestra iglesia, le decíamos que si le gustaría ir, que nos acompañara o que visitara una iglesia cercana a su localidad. Esta persona, ¿verdad?, que queremos mucho, es parte de nuestra familia, nos contó su historia y nos decía todo lo que tuvo que hacer ella para irse a Estados Unidos, juntar dinero, pagar el viaje de sus hijos. Fue todo un proceso muy duro, muy difícil y muy costoso. Ella divorciada, ¿verdad?, se libró de manos de un hombre que la maltrataba y le pegaba. Llega a Estados Unidos con sus hijos y nos dice que lo primero que ella hizo, tratando de buscar ayuda, consuelo, tratando de aligerar su carga y todo lo que traía encima, fue visitar precisamente una iglesia. Llegó con sus hijos y todo parece que iba bien, pero de repente, ¿verdad?, algunas personas supieron que era una mujer divorciada y le empezaron a excluir, la empezaron a hacer a un lado. Ella decía que se sintió muy defraudada porque ella esperaba que la fueran a recibir, que la fueran a ayudar, que la fueran a ayudar en ese proceso que estaba viviendo, que a lo mejor la gente no sabía, pero sí las personas supieron que era divorciada, y las mujeres de ese lugar lo que empezaron fue a tratar de apartarla, de excluirla, por temor. Eso ocurrió hace muchos años y ese era su argumento para no llegar, para no estar acercándose a una iglesia, recibiendo dirección. Hoy en día hemos visto, ¿verdad?, a lo largo de todo este tiempo, muchas protestas. No sé si te has dado cuenta que hay muchas protestas. En la televisión salen muchas protestas, mujeres, ¿verdad?, con el rostro cubierto, grafiteando, personas, ¿verdad?, quemando patrullas, quemando algunos lugares, ¿verdad?, del gobierno, avenidas cerradas, porque hay mucha protesta. Nos damos cuenta, esto viene a colación de lo que te platicaba, ¿verdad?, de que esta persona que conocemos, esta mujer, se sintió excluida, se sintió apartada. Y hoy en día vemos muchas áreas, vemos muchas personas que pertenecen a la comunidad o que pertenecen a una comunidad que están buscando, que están tratando de ser escuchadas, de ser aceptadas. Podemos encontrar grupos de diferente tipo, podemos encontrar un grupo de campesinos, podemos encontrar un grupo de mujeres, podemos encontrar grupos de personas, ¿verdad?, con otras ideas diferentes. Podemos encontrar muchos grupos, si te das cuenta, no siempre son las mismas personas, siempre son un grupo de personas, ¿verdad?, en esta sociedad que están tratando de encontrarse o están tratando de ser escuchadas a través de muchas manifestaciones y de muchas marchas. Nos estamos dando cuenta que la sociedad, ¿verdad?, está viviendo tiempos muy difíciles. Te decía este tema de esta persona, de esta mujer que fue excluida,
Porque hoy vemos que gran parte de la sociedad se siente excluida, ¿sí? Se siente como que puesta aparte. Una persona que tal vez fue contagiada con COVID puede sentirse rechazada o ser puesta muy aparte, aunque ya se haya recuperado el COVID, ¿sí? O una persona que a lo mejor tose y luego todo el mundo le empieza a hacer fuchi. Veía otras historias en la tele, un reportaje de personas en Europa, de una mujer una mujer española que se fue a África a ayudar a las mujeres africanas de una comunidad que tenían SIDA. Ella decía que las mujeres que tienen SIDA en esa comunidad o en esa parte de África son rechazadas hasta por su propia familia. Y la propia familia o la propia comunidad cree que únicamente con un estornudo o con un fragmento de mi pie se expulsan a través de la tos o algo así, se contagian con SIDA y son rechazadas. Esta mujer española, la verdad, aprendió a hablar su idioma, inglés, empezó a hacer un equipo de fútbol con pura mujer que tiene SIDA. Aquí vemos otra cara de la moneda. Por un lado vemos gente que se siente rechazada, excluida, pero por otro lado vemos a personas que están tratando de incluir a algún grupo de la sociedad que está siendo rechazado. Podemos ver, ¿verdad? Muchas veces, si tú te das cuenta, personas de la tercera edad no son contratadas en una empresa. Personas con algún padecimiento crónico degenerativo tienen muchas trabas para ser contratado en algún trabajo, en alguna empresa. Niños que tienen algún síndrome son rechazados, no únicamente de algunas escuelas, sino de la misma comunidad, ¿sí? Y nos damos cuenta hoy que tenemos un grave problema. ¿Por qué? Porque la sociedad no está viviendo en armonía. Podemos darnos cuenta que la sociedad no está viviendo en armonía y parece que no hay nada que pueda conciliar todas esas voces que se están levantando, ¿verdad?, para poder ser escuchadas o para poder ser aceptadas o para poder ser incluidas dentro de la misma sociedad. Pues, ¿qué tiene que ver esto? Es un asunto social. Tiene mucho que ver y tiene mucho que ver a través de la Biblia. Yo estaba leyendo el libro de Marcos, estaba leyendo la palabra. Y en Marcos capítulo 1 va a ser nuestro versículo, nuestro párrafo, nuestra historia que vamos a utilizar como fundamento para hablar que la sociedad necesita una reconciliación, o la sociedad, o nosotros como sociedad necesitamos vivir en armonía y vivir en armonía con todos los fragmentos, con todos los extractos sociales que hay a nuestro alrededor, ¿sí? A mí me dolió mucho cuando esta mujer nos dijo que había ido a una iglesia y que la misma iglesia la había rechazado o la había echado a un lado. Eso a mí me dolió, dije, ¿eso será? Vamos a leer el primer capítulo del libro de San Marcos, capítulo 1, versículo 40. Dice: Jesús sana a un leproso, ¿sí? Quisiera hablarles del contexto de la historia, el contexto de un leproso. Quiero decirles en pocas palabras que un leproso en la época de Jesús, un leproso era una persona muerta moralmente. Estaba viva, su corazón latía, oía, respiraba, hablaba, comía, tenía necesidades fisiológicas, pero también esa persona, ¿verdad?, era una persona rechazada, segregada, excluida por la misma sociedad, ¿sí? Era una persona que tenía que vestirse de una forma diferente a los demás. Era una persona que no tenía que vivir en comunidad, sino todo lo contrario, tenía que vivir fuera de la comunidad, a las entradas de las ciudades. Era una persona que cada vez que se acercaba a gente tenía que gritar: inmundo, inmundo. ¿Para qué? Para que las personas no se le acercaran y no pudieran tocarlas, para evitar un contagio posible. Era una enfermedad terrible y era una enfermedad que verdaderamente excluía a las personas, ¿sí? Hoy tenemos muchas enfermedades que hacen que las personas sean apartadas o sean puestas aparte
pero eso es por medidas sanitarias. Cuando pasa, ¿verdad?, del contagio, cuando pasa la situación que estén viviendo, esas personas son reincorporadas de nueva cuenta a la sociedad o a sus actividades. ¿Sí estamos? Entonces, una persona leprosa en la época de Jesús era una persona excluida y era una persona muerta moralmente. ¿Sí? Podemos leer acerca de esto, pero quiero decirte, me quiero quedar con ese punto. Era una persona rechazada, ¿sí? Que tenía que estar solo, que tenía que vivir solo, que tenía que vivir una comunidad, tal vez de personas que tenían la misma enfermedad, pero una persona que estaba muerta moralmente, ¿sí? Ok, dice, vino a él un leproso viene a Jesús, rogándole, e hincada la rodilla, le dijo, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sí? La lepra era como, la gente se ponía blanca, se manchaba, y por eso decía que le limpiara de esa situación que tenía en su piel. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó. Fíjate, algo interesante en esta historia es que Jesús no le declara sanidad, Jesús le toca. ¿Estamos de acuerdo? Jesús le toca, y esto tiene un sentido y tiene un significado muy profundo, ¿verdad?, que podemos aprender. Y le dijo, antes de decir Jesús lo toca, quiero, sé limpio, o en pocas palabras, deseo que sea sanado. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquel y quedó limpio. Aquí vemos un milagro, ¿sí? Entonces le encargó rigurosamente y le despidió luego. Y le dijo, mira, no digas a nadie nada, sino ve, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación lo que Moisés mandó para testimonio a ellos. Pero oído él, comenzó a publicarlo mucho y a divulgar el hecho, de manera que ya Jesús no podía entrar abiertamente en la ciudad, sino que se quedaba fuera en los lugares desiertos, y venía él de todas partes. ¿Sí? Es la historia. Esa historia podemos decir, bueno, lo sana, lo toca, vámonos, pum, se va de chismoso y empieza a contarle a todo mundo, y bueno, la fama de Jesús se extiende a tal forma que Jesús ya no puede entrar en las ciudades, sino que se queda fuera de las ciudades, y ahí es donde le llega mucha gente a buscarlo, buscando un milagro, ¿sí? La historia tiene un significado muy especial, por eso lo tenemos en la Biblia, ¿sí? Porque hay muchas cosas que a nosotros nos compete y debemos de aprender. Tal vez algunos de nosotros llegamos siendo rechazados, ¿sí? Tal vez alguien llegó a los pies de Cristo siendo rechazado. ¿Por qué? Porque a lo mejor en el pasado cometió errores, porque a lo mejor tuvo un estilo de vida no muy agradable, porque a lo mejor se le conoció o tenía una fama dentro de la sociedad, etcétera, etcétera. Y en algún punto de nuestra vida, algunos de nosotros llegamos con ese peso de tal vez no sentirnos aceptados, o a lo mejor no aceptados dentro de la misma familia. Familias donde no aceptan cuando un muchacho se casa con una muchacha por lo que tú quieras, y a lo mejor ese muchacho que se casó con esa muchacha no es aceptado por la familia y se siente rechazado, o se siente rechazado por la familia de ella, etcétera, etcétera. Creo que podemos entendernos en cuanto a eso, pero muchas veces llegamos al conocimiento de Jesús siendo rechazados por alguna parte o en algún lugar o por alguien, ¿sí? Pues bueno, yo aprendí algo interesante de esta historia. El primer punto es que la religión es impotente. Escúchame bien, la religión es impotente, ¿sí? La religión no puede hacer nada. La religión nunca ha podido conciliar todos los problemas sociales que hay a nuestro alrededor. Y lo tomo a colación, ¿verdad?, por lo que le sucedió a esta persona que invitábamos a la iglesia, que nos dijo, yo tenía intenciones, yo lo primero que hice al llegar a este país y traer a mis hijos fue meterme en una iglesia, y la iglesia me rechazó. Estoy hablando de un sistema religioso, ¿sí? La religión es impotente para poder solucionar este tipo de problemas.
Hay cosas que la religión prefiere hacerse a un lado, prefiere no mirar esos problemas. ¿La religión en qué se ha manifestado acerca de la violación? ¿La religión cómo se ha manifestado acerca de las personas que son rechazadas por el SIDA? ¿Cómo se ha manifestado la religión acerca de temas muy precisos y concisos dentro de nuestra sociedad? Escúchame, no es para que nos sintamos ofendidos, mucho menos, pero nosotros no profesamos una religión. Nos han enclaustrado y nos han encapsulado en temas como ¿qué religión profesas? Yo soy esto, yo soy aquello, yo soy aquello, yo soy aquello. Pero nosotros somos o debemos de ser discípulos de Jesús. ¿Sí? Entonces nos damos cuenta aquí que la religión en la época de Jesús, acerca del tema de los leprosos o acerca de ese grupo de personas que estaba en la sociedad, no tenían mucho que hacer, no podían hacer mucho. Simplemente los excluían. Historias de aquella época acerca de líderes religiosos que dicen que cuando una persona estaba así, una persona leprosa estaba a lo lejos y esa persona tosía o estornudaba, los líderes religiosos de aquella época tiraban todo lo que estaba a su alrededor. ¿Por qué? Por temor a ser contagiados, simplemente con la saliva. Cuando la lepra no se contagiaba con la saliva, se contagiaba a través del toque. ¿Sí? ¿Sí me doy a entender? Entonces podemos entender que en algunos asuntos o en algunos problemas dentro de la sociedad, la iglesia, la religión no ofrece mucho o es impotente para poder solucionar esos problemas. Y ya te nombré o te enumeré algunos tipos de problemas. Algunas veces la religión simplemente está buscando causas morales. Pero ¿por qué estoy viviendo así? ¿O por qué tengo problema con uno de mis hijos? ¿O por qué me enfermé? ¿O por qué me estoy quedando en la quiebra? ¿O por qué? Y siempre la religión, escúchame bien, va a buscar un origen moral. No sé si han escuchado respuestas a algún problema donde su origen es un pecado. Es que te enfermaste porque a lo mejor pecaste y Dios está enojado. Yo he escuchado eso, que lejos de darte una solución o lejos de darte ánimo, la religión está buscando argumentos morales por el cual nos encontramos o las personas se encuentran viviendo de esa manera. ¿Sí? ¿Cómo atenderíamos un divorcio? Es que a lo mejor, y siempre la religión está tratando de buscar raíces morales. La gente se enferma porque peca. Los hijos o tienen problemas porque la gente peca. Y siempre estamos buscando ese tipo de soluciones que únicamente nos llevan a la religión. ¿Sí? Pero aquí nos estamos aprendiendo otro punto, el punto número 2, las filosofías son impotentes. Lo único que están haciendo las filosofías hoy en día, hoy tenemos filosofías tremendas como el humanismo, ¿sí? Donde el ser humano es lo máximo y sí es la máxima creación de Dios, pero encontramos que en el humanismo lo único que está haciendo, y todas las filosofías, está abriendo una brecha muy grande de separación.
¿Sí me van a entender? Donde los hombres son los malos y tal vez las mujeres son las víctimas. Y se está abriendo una brecha de separación tan tremenda que lo único que podemos encontrar en todo eso es no podemos conciliar o vivir en armonía. Donde temas como el aborto o temas que van en contra de la propia familia, lejos de conciliar, están abriendo brechas, ¿sí? No sé en qué país, no recuerdo en un país, pero estaban platicando que una persona, una mujer puede únicamente confirmar, esa persona puede abortar. Y las personas están en su derecho, ¿sí? Y no me malentiendan, pero ya cuando hay un conocimiento acerca de los principios divinos, nuestra forma de pensar tiene que cambiar. Cuando hablo de que la religión y las filosofías, lejos de que logren que la sociedad viva en armonía, lo único que están haciendo es que haya una gran separación en la sociedad. Ahora ya son los ricos contra los pobres o los pobres contra los ricos, las mujeres contra los hombres contra las mujeres. Y lo único que estamos viendo hoy en día es marchas, protestas, inconformidades por todo lo que está pasando. Y estamos viviendo tiempos donde hay una brecha muy abierta dentro de la misma sociedad. ¿Qué vino a hacer Jesús? ¿A qué vino Jesús? Cuando Jesús apareció en esta tierra, ¿qué es lo que Él se propuso hacer? Si tú lees a lo largo de los relatos bíblicos, te vas a dar cuenta que Jesús lo que hizo siempre tratar de incluir a la sociedad, pero sobre todo a grupos dentro de la sociedad que estaban marginados. ¿Cómo reaccionamos cuando se nos acerca una persona que a lo mejor tuvo COVID y que ya salió? ¿Cómo reaccionamos cuando sabemos que una persona a lo mejor tiene un síndrome? ¿Cómo reaccionamos cuando vemos a un niño que tiene a lo mejor un síndrome? Como empleadores, si alguien tiene una empresa, ¿cómo reaccionaría si llega una persona que a lo mejor tiene algún padecimiento crónico degenerativo a pedir trabajo? ¿Nos damos cuenta? ¿O cómo reaccionaríamos si llega una persona de la tercera edad a pedir trabajo? Son cosas muy interesantes. Pero ya nos dimos cuenta que la religión es impotente y las filosofías también son impotentes. Muchas veces queremos solucionar los problemas, ¿verdad?, dentro de la sociedad a través de puras curas por medios humanos. Y quiero decirte que la única forma de poder conciliar o vivir en armonía es a través de Dios. El punto número 3, aquí vemos algo muy interesante y que debemos de aprender, ¿verdad? Es la necesidad de un corazón compasivo. ¿Sí? Hoy nuestra sociedad, ¿por qué lo digo ahorita? Porque ahorita más que nunca nos estamos dividiendo. Hay una división tremenda hoy en día. ¿Sí? Hay una gran ruptura dentro de la sociedad y más con este problema que vino, este virus que vino, eso está haciendo que cada día, ¿verdad?, la humanidad sea más separada de los demás. Todo lo estamos haciendo desde lejos. ¿Sí? Todo lo estamos haciendo de lejos. Tenemos recomendaciones, ¿verdad?, protocolos de seguridad, de higiene y que debemos de cumplirlo. Pero esto nos está desviando nuestra atención y nuestra misión como creyentes, como seguidores del discípulo, como seguidores de Cristo. Y un punto que debemos de aprender de Jesús es la necesidad de un corazón compasivo. ¿Sí? Necesitamos tener un corazón compasivo. Si nosotros queremos que la sociedad viva en armonía, si nosotros deseamos que las personas que han sido excluidas porque cometieron un error, o las personas que a lo mejor tienen ciertos pensamientos, si nosotros queremos incluir en la familia de Dios a todas esas personas que a lo mejor han sido rechazadas en la sociedad, lo que tenemos que empezar a hacer es
a tener un corazón compasivo. Lo primero que Jesús tuvo cuando vio a esa persona, a ese hombre lleno de lepra, lleno de su piel manchada, todo blanquizca, ¿verdad? Por la lepra que tenía, Jesús no tuvo un desdén de, quítate, no es mi tiempo, ahorita yo tengo que hablarle a las masas y tengo que hablarle a multitudes de personas y tengo un mensaje que decirle a todos y yo quiero hablarles únicamente a miles de personas. No, tú no, ahorita no. No, lejos de eso, Jesús tuvo un corazón compasivo. Jesús se preocupó por ese hombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque era el claro ejemplo de cómo una persona puede ser rechazada dentro de la sociedad. Hoy en día tenemos mucha gente que puede sentirse rechazada, aunque tú los veas muy bonitos, o aunque tú los veas muy bien vestiditos, o aunque los veas que tengan una muy buena economía, hay mucha gente que se siente rechazada dentro de nuestras comunidades. O todo lo contrario. ¿Sí? Y necesitamos nosotros tener un corazón compasivo. Jesús no rechazó, sino aceptó a ese hombre, porque Jesús fue movido desde adentro. Fue movido por el dolor, por la necesidad y por la humillación. ¿Sí? Esos hombres tenían que rascarse con una piedra. Esos hombres tenían que hacer su camita en las piedras. Porque todo lo que podían ellos usar podía contagiar a los demás o podía ser un medio de contagio. Y Jesús fue movido por su corazón lleno de compasión. Vio a un hombre que realmente era rechazado por la sociedad. Era un hombre que tenía excluido, rechazado, aún por la misma religión. Y él fue movido por el dolor, por su necesidad y por su humillación. El punto número 4, debemos de aprender a escuchar y dar un toque afectivo. ¿Cuántas veces hemos escuchado a la gente y sus necesidades? Y algunas veces no los dejamos hablar. ¿Por qué? Porque parece que tenemos la solución luego les aventamos versículos bíblicos y luego les aventamos a lo mejor un concepto, les aventamos una doctrina, les aventamos muchas cosas y muchas veces lo que la gente quiere ser escuchada. No sé si alguna vez te ha ocurrido que hay personas que te platican y te dicen, y cuando terminan de hablar dicen, solamente quería que me escucharan. Gracias por haberme escuchado. A lo mejor ni diste una solución, a lo mejor ni diste un consejo, a lo mejor ni diste una perspectiva, a lo mejor ni le diste esperanza, a lo mejor ni le diste nada, pero muchas veces la gente lo que dice es, gracias porque me escuchaste. Nadie me ha escuchado, nadie me ha querido escuchar. ¿Cuántas veces los muchachos han querido decirte algo y no se atreven a decírtelo porque no sabes escuchar? ¿Cuántas veces tus hijos han querido decirte algo pero no se atreven a decírtelo porque no tienes tiempo o porque a lo mejor no sabes escuchar? ¿Cuántas veces has escuchado a alguien que te quiere contar sus problemas, los problemas que está viviendo, pero no se atreven a decirlo porque nadie se ha sentado a escucharlos? ¿Sabes tú que el escuchar es un arte? Muchas veces podemos ser muy espirituales únicamente escuchando, sin siquiera decir una palabra. Jesús escuchó su necesidad de ese hombre. Jesús no le buscó ninguna raíz moral. Tú estás enfermo porque tus papás pecaron y tú eres el resultado del pecado de tus padres. Tú estás así porque le fallaste a Dios. ¿No han escuchado eso alguna vez? Tú estás así porque le fallaste a Dios. ¿Ya viste cómo estás? Por haberle fallado a Dios, por haber hecho las cosas mal, ahí estás. Por eso te enfermaste. ¿No? Imagínense si así fuera, todos los que nos ha dado alguna enfermedad o tenemos algún padecimiento, ha sido derivado de que hemos pecado y es la ira de Dios en contra de nuestras vidas. ¿Sí o no es cierto? Entonces debemos de aprender algo. Jesús sabía escuchar.
Jesús escuchó la necesidad de ese hombre. Jesús lo escuchó, ese hombre le dijo, si quieres, sáname. Y en pocas palabras le estaba con sus ojos ahí, ¿verdad? Le estaba diciendo, tú puedes ser mi única oportunidad para poder cambiar mi estilo de vida. Y quiero decirte que tú con tu actitud, o muchas veces con lo que tengas en tu corazón, tú puedes hacer que una persona cambie su estilo de vida, ¿sí? Conocimos a una mujer, también por aquellas épocas, una mujer que era nuestra vecina. En la noche oíamos cómo el marido la golpeaba, se oían los golpes y cómo gritaba y cómo lloraba. Y lo que más nos dolía en el corazón era que tenía un niño como de 3, 4 años. Era una mujer que consumía drogas. Y su esposo trabajaba desde muy temprano, llegaba muy noche, y no sé qué pasaba, pero el hombre le pegaba, casi todos los días la pegaba y le estaba pegando, y su niño gritaba y dice, ¿qué hacemos? ¿Qué vamos a hacer? Aparte de que ya era un problema para nosotros porque no podíamos dormir, porque estaba pegándole, y se oía como las paredes, pues en Estados Unidos las paredes son como de tabla roca y todo se escucha, son muy frágiles, y se oía como la mujer, se oía como que movían todo, y el niño llorando, y era tal vez noche tras noche. ¿Qué pasa? Para no hacerlo de largo el cuento, ¿verdad? Esta mujer se acercó a nosotros, la escuchamos, no le dijimos nada, la escuchamos. Y recuerdo que muchas veces nos metía hojitas con anotaciones debajo. Y cada vez que nosotros nos íbamos al templo los días domingos, nos ponía una hojita, un papelito donde decía, oren por mí, ayúdenme. Y nos lo metía debajo de la puerta. Nos despertábamos y veíamos ahí la puerta, por favor, oren por mí, ayúdenme. Hablamos, la escuchamos, le hicimos algunos favores. A final de cuentas, esta mujer fue recuperada, porque recuerdo que le comentamos al pastor la situación que estaba viviendo esta mujer junto con su niño. Y recuerdo que un día el pastor reportó la situación. Un día llegan servicios sociales, si no mal recuerdo, se llevan a esa mujer, se llevan a su niño a un lugar para poderla rehabilitar y pudiera reincorporarse a la sociedad. Muchas veces la gente, si tú la escuchas, si tú eres afectivo con esas personas, tú puedes ser el medio para que esas personas puedan cambiar su estilo de vida. Dejémonos de muchas veces que tenemos muchas cosas o muchos argumentos, muchas veces decimos, que por andar así, porque anduvo de un lado para otro y también no sabe ni dónde se mete. La gente tiene muchas veces algunos problemas que nosotros ni conocemos, pero tenemos que escuchar y aprender a dar un toque afectivo a esas personas. ¿Cuándo fue la última vez que escuchaste a una persona que tuvo un problema sin necesidad de darle un argumento moral? O tal vez escarbar, es que tú estás así porque tú eres así. Necesitamos escuchar y tocar a las personas, darles un toque afectivo, una palabra que pueda ayudarles, una palabra que pueda consolarlos, pero sobre todo aprender el arte de escuchar. Siéntate, porque muchas veces hay gente que está cerca de ti, que está en tu propia casa y quiere hablarte, decirte algo, pero no se atreven porque tú, antes de que ellos continúen, tú ya los interrumpiste. Si no es cierto, somos buenos para interrumpir. No dejamos que la gente diga todo lo que siente o lo que está pasando. Antes de que terminen, ya los interrumpimos. Sí, siéntate, dime, ¿qué pasa? Sí, dime, te escucho. Hay veces que nos dicen, papá, quiero decirte, los hijos ya grandes. No, cuando llegan mis hijas, papá, quiero platicar contigo. Sí, ¿qué quieres? Muchas veces nos hemos tenido que sentar por acá o en un salón y les digo, a ver, dime, ¿qué pasa? Dime. Escúchame. Me dicen, escúchame. Te escucho. Y me siento. Y aunque muchas veces me agarro de la silla porque hay ocasiones en que no me gusta y no quisiéramos muchas veces escuchar ciertas cosas, me agarro de la silla y me aguanto hasta que terminan de decir todo, y cuando la han regado hasta empiezan a llorar. Pero ya los escuché, ya las escuché, sin interrupciones, porque una interrupción puede hacer que esa persona ya no se abra o abra su corazón. La Biblia es clara en cuanto a eso, dice que todo lo que tenemos en nuestro corazón, gente que crea y gente que no crea, todo lo que tengamos en nuestro corazón es lo que vamos a hablar.
Si una persona habla muy mal de los hombres es porque a esa persona tuvo una mala experiencia con un hombre. Si un hombre habla mal de una mujer o de las mujeres es porque ese hombre tuvo una mala experiencia con las mujeres o viceversa. Y podemos encontrar muchas cosas. Si una persona habla mal de sus jefes o está en contra de sus jefes es porque tuvo una mala experiencia tal vez con sus jefes. Pero debemos de aprender a escuchar a las personas que nos rodean. Y si son personas de tu casa, mucho mejor, escucha. Ese es un arte, sin interrupciones, aunque no te guste. Muchas de las malas noticias que hemos recibido como padres, nos hemos sentado y hemos escuchado hasta que terminan de hablar y muchas veces no nos gustan, pero tenemos que escuchar para dar una perspectiva clara a su vida o a su estilo de vida. Pero tenemos que hacerlo. Y hay gente a tu alrededor que son voces ahogadas porque nadie las ha escuchado y quiere que alguien les escuche. Imagínate a ese hombre segregado, a ese hombre rechazado, que cuando ve a Jesús le dice, por favor, yo sé que tú puedes, yo sé que el diálogo fue más largo. Porque imagínate poner todos los diálogos que tuvo nuestro Señor Jesús con la gente que le rodeaba. Tendríamos que escribir una biblioteca o varios tomos de lo que tenemos hoy en día. Tal vez sería una Biblia únicamente para el Evangelio según San Marcos. No lo presenta de una forma sintetizada, pero yo estoy seguro que ese hombre leproso tuvo una charla con Jesús, una charla donde él le comentó, donde le dijo cómo se sentía, donde le habló de su necesidad. Y Marcos nos pone únicamente sintetizando lo que ocurrió en ese evento, para hacerlo más breve. Si tú lees los evangelios sinópticos te vas a dar cuenta que Marcos dice una cosa, Mateo dice otra cosa y Lucas dice otra cosa. ¿Por qué? Porque cada quien lo vio y lo escribió desde su perspectiva. Pero yo imagino que ese hombre dijo, por favor, Señor Jesús, o Jesús, mira, yo he escuchado de ti, quiero que me escuches, quiero que atiendas mi necesidad, fíjate que me siento muy mal, porque no puedo estar con mis hijos, porque no puedo estar con mi esposa si estaba casado, fíjate que no puedo entrar al templo, fíjate que tengo un lugar apartado y soy apartado para todo y soy apartado. ¿Cuántos han hecho su servicio militar? Recuerdo que cuando yo me iba ya a incorporar a hacer mi servicio militar, recuerdo que yo estaba trabajando, antes de cumplir mi mayoría de edad, ya estaba trabajando en una empresa, estaba trabajando en la CONASUPO, y ya iba a hacer mi servicio militar. Yo tengo este brazo quebrado, el codo lo tengo todo chueco, y cuando fui a que me hicieran la evaluación física, que me ponen rechazado. ¿Y sabes cómo me pusieron rechazado? En mi cartilla, cuando me dieron mi cartilla me la dieron así y me pusieron rechazado. Tengo mi cartilla militar y dice rechazado con rojo. ¿Sabes qué se siente eso, ser rechazado? ¿Cuántos han hecho examen a alguna institución educativa y hay listas de los aceptados y de los rechazados? ¿Qué sientes cuando has sido rechazado? ¿Cuántos se han sentido rechazados por su familia? ¿Por la familia de él o por la familia de ella? Ay, no, guácala. No es cristiano, no es cristiana. Ay, no, tiene sus pelos parados y los tiene de colores. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Ay, no, mira, está el pantalón roto. Parece por diosero. Siempre ponemos ese tipo de cosas. Punto número 5, Jesús empodera. ¿Sabes qué es empoderar? Es una palabra de moda y la palabra empoderar significa el hacer fuerte o poderoso a un individuo o grupo desfavorecido. ¿Qué hizo Jesús con ese leproso? Lo empoderó. ¿Qué hizo ese leproso? ¿Qué fue lo primero que hizo? Fue al templo, le dijo al sacerdote, ¿qué crees? Ya estoy limpio, traigo mi ofrenda. ¿Y qué crees que hizo después? Anduvo de chismoso. Le anduvo diciendo a todo mundo lo que había sucedido. Estaba orgulloso. ¿Qué creen? Mírenme, mírame, chécame. Estoy limpio, ¿no? Tócame, mira, chécame, estoy limpio. Lo empoderó. ¿Cuántos hemos llegado a los pies de Cristo inseguros? ¿Cuántos hemos llegado a los pies de Cristo rechazados?
¿Cuánto hemos llegado a los pies de Cristo fracasados? ¿Cuánto hemos llegado a los pies de Cristo con una vida rota, casi al borde de la destrucción? ¿Cuánto hemos llegado a los pies de Cristo con las finanzas en crisis? ¿Cuántos hemos llegado a los pies de Cristo súper endeudados? ¿Cuántos hemos llegado a Cristo enfermos? Oh, estoy bien enfermo. ¿Cuántos hemos llegado a los pies de Cristo en una condición? Pero cuando tienes contacto con Cristo, fíjate lo que pasa. Jesús te empodera. Y no sé qué ocurre, pero ahora lo que no puedo hacer, Él lo va a hacer. Ahora mis rodillas débiles se vuelven fuertes, mis manos débiles se levantan. No sé qué, pero yo tengo una perspectiva de vida. Si antes ya me quería morir, ahora quiero vivir y tengo muchos deseos de hacer muchas cosas. ¿Por qué? Porque Jesús se empodera. ¿Sabes qué pasó con ese leproso? Ese leproso estaba tirado en el suelo y tiene una plática con Jesús y le dice, fíjate, hasta su petición es así como muy débil, muy tenue. Si quieres, límpiame. Si quieres, sáname. Hasta su petición es frágil. ¿Y qué pasa ahora cuando tú tienes un contacto con Jesús? Eres como el hijo que entras a la casa del padre, abre el refrigerador y agarra lo que hay dentro. Oyes, papá, te pido esto en el nombre de Jesús. Le pides y le hablas con seguridad. ¿Por qué? Porque ya estás empoderado. Ya caminas y te vistes y tienes una perspectiva diferente, tus deudas se han ido, ahora tienes una visión más grande para hacer negocios, para trabajar, ahora tienes deseos de prosperar y tienes metas y proyectos, ilusiones, y ahora lo estás incluyendo a tu familia y estás involucrando a todo el mundo. ¿Por qué? Porque Jesús empodera. Yo quiero que reflexiones el día en que tú llegaste a los pies de Cristo y tu estado actual. Jesús te ha empoderado. ¿Estamos de acuerdo? Jesús te ha empoderado. Te ha dado fuerza, valor, te ha dado un valor agregado y ahora tú puedes caminar con seguridad porque ahora eres un hijo de Dios que ha sido restaurado por la sangre del Cordero. Y por último, yo he aprendido algo. Y cuando leí esta historia, me lo recalcó. Jesús como rey. La Biblia habla de Jesús como rey. La Biblia habla de Jesús siervo, pero también la Biblia de Dios habla de Jesús como rey. Él estuvo 3 años y medio trabajando en esta tierra como un siervo, ¿sí? Yendo de aldea en aldea, empolvándose, ensuciándose sus pies, no sé, teniendo contacto con gente que le rechazaba, gente le amaba, gente le rechazaba, la gente lo abrazaba, hay gente que lo quería matar, de mucho tipo, ¿sí? Estuvo como siervo. La Biblia en Isaías 53 habla del siervo sufriente. Fue a una cruz como siervo en obediencia, pero después de que resucitó Jesús al tercer día, Jesucristo resucitó en un cuerpo glorioso y ahorita está como rey. Todos aquellos que creen en Jesús como su Salvador lo están haciendo su Rey. ¿Estamos de acuerdo? Todo aquel que dice, Jesús, yo creo que tú moriste en una cruz por mis pecados, quiero cambiar mi estilo de vida, quiero cambiar mi vida. Lo que ocurre hoy en él es una transacción. Ahora Jesús es el Señor, ¿sí? Ahora ya no es el siervo, porque ya cumplió su etapa de siervo. Ahora Jesús es el Señor. El Rey de Reyes y Señor de Señores. Jesús pasa a ser el Rey de tu vida a todos aquellos que lo aceptan como Salvador. Pero yo he aprendido algo de Él. Si Jesús gobierna mi vida, Jesús va a cubrir tus necesidades. ¿Qué hizo con ese hombre? Cubrió sus necesidades. Escúchame bien, si Jesús es el Rey de mi vida, si Jesús va a empezar a gobernar mi vida, mi corazón, Jesús tiene un gran compromiso con cada uno de los que creen en Él. Y no únicamente es para que seas un siervo que tenga que estar recogiendo, ¿verdad?, las basuras o que tenga que estar recogiendo, moviendo lodo. Porque la Biblia es clara, dice que del lodo nos sacó y nos dio vestiduras reales. ¿Sí? Entonces, yo he visto que Jesús va a cubrir nuestras necesidades si Él gobierna mi vida.
Cubrió la necesidad de ese leproso cuando él le creyó. Le dijo, tienes lepra. No le dijo, mira, ¿qué te parece si en vez de quitarte la lepra, pues bueno, mejor te doy algo mucho mejor? Te voy a dar una casita donde vas a estar, donde te van a llevar de comer y bueno, la lepra no te la quito. No, cubrió sus necesidades. ¿Qué quiere decir con esto? Que Jesús va a cubrir lo que necesitamos verdaderamente. Lo que realmente necesitamos. Y algunas veces no lo entendemos. Pensamos que lo que necesitamos es un carro cuando lo que realmente necesitamos es un cambio de corazón, un cambio de mente. Pensamos que a lo mejor creemos que lo que necesitamos es una casa cuando a lo mejor lo que Dios quiere hacer es cambiar nuestra actitud o nuestro pensamiento. Él se compromete a cubrir tus necesidades. Él se compromete a aceptarte. Escúchame bien, la religión nunca me va a aceptar. ¿Sí? La religión nunca me va a aceptar. Si entras con los pelos pintados de güero, o si entras, no sé, en un estilo de vestir con, no sé, como chavos, los chavos se visten o algo así, la religión lo primero que va a hacer es rechazar. Pero Cristo nos va a aceptar. Tú eres acepto delante de Jesús y delante del Padre tal y como eres, así como estás, con tu forma de vestir. ¿Sí? Claro, también la Biblia nos enseña a vestir decorosamente. Pero ¿cuántos han sentido rechazados por el Padre? ¿O cuántos han sentido rechazados por Jesús? Cada vez que tú te acercas a orar, lo haces porque no te sientes rechazado, porque te sientes aceptado. Así como cada vez que tu hijo va y te toca la puerta, tus hijos adultos o tus hijos menores te hablan y te dicen, papá, quiero hablar contigo, es porque se sienten aceptados y no se sienten rechazados. Pero cuando tú te acercas a hablarle al Padre, es porque tú te sientes aceptado. ¿Y qué quiere decir con esto? No quiere decir esto que yo voy a ir con mis pecados. Significa que mis pecados los voy a dejar en la puerta. Le voy a decir, Padre, traigo una bola de pecados y quisiera que tú me ayudaras a quitármelos en el nombre de Jesús. Y el Padre te los quita o te los perdona. Y de ahí en adelante tú eres acepto. No entras a la casa del Padre dejando tus pecados afuera y lo primero que el Padre va a hacer es reprocharte. Pero no te digo, ¿por qué lo volviste a hacer? Y no te digo, no entiendes, eres una cabeza dura. Cuando tú dejas tus pecados en la cruz del Calvario, en Cristo Jesús, tú eres aceptado inmediatamente por el Padre. Y algo que te puede ofrecer Jesús es cubrir tus necesidades y ese sentido de aceptación. Lo que la religión y lo que las filosofías no pueden hacer, Jesús lo puede lograr. Y por último, comprender tu dolor. Tal vez nadie te entiende. Es que nadie sabe lo que estoy viviendo. Es que nadie sabe lo que estoy pasando. Es que ya platiqué y parece que no les interesa. Pero quiero decirte algo, si hay alguien que comprende tu dolor, ese es Jesús. Comprendió el dolor de ese hombre que estaba lleno de lepra, sintió su dolor, su humillación, su indignación y lo sanó inmediatamente. Pero antes de eso, lo escuchó y lo tocó. ¿Habrá alguien que pueda entender tu dolor? Tal vez haya gente a tu alrededor que tiene el corazón de Cristo. Pero hay alguien que te puede entender y comprender a la perfección y ese es Jesús. El dolor que traes escondido, el dolor que traes tatuado en tu corazón, las marcas que están tatuadas en el corazón, eso te lo puede quitar Jesús. Para terminar, hace muchos años estábamos en un tiempo de enseñanza y recuerdo que el pastor decía, levanten la mano los que provienen de unos papás divorciados o separados. Y recuerdo que varios levantamos la mano. Y nos dijo el pastor, esa es una marca que nunca se les va a quitar. Y a mí me dolió en el corazón cuando dijo eso.
pero hay alguien que les va a sanar la herida y ese se llama Jesús. Llegamos tal vez rechazados, excluidos, y ese es un buen punto. Tal vez los niños que vienen de un divorcio, de una separación, muchas veces son tratados diferentes a los niños que tienen a sus dos padres. Muchas veces venimos de errores y por alguna otra forma, cada quien tiene su historia y llegan a lo mejor siendo separados o rechazados por la misma sociedad o por la misma familia. Y son voces agudas que no se atreven a platicarle o a contarle a alguien. ¿Habrá gente a nuestro alrededor que tiene ese problema? ¿Qué estamos haciendo como seguidores de Cristo? ¿Estamos pronunciando o estamos nosotros pregonando o estamos nosotros enseñando una religión o un estilo diferente a través de Cristo Jesús, a través de la salvación? ¿Tenemos filosofías humanas? ¿Estamos tratando de sanar a la gente, de que la sociedad, de que las familias se compacten, vivan en armonía a través de métodos humanos? ¿O lo estamos haciendo a través de lo que a nosotros nos resultó eficaz y fue tener un contacto con Jesús, tener un contacto con la palabra de Dios? Si quieres tener una armonía o vivir en armonía dentro de la sociedad o vivir en armonía en familia, tienes que meter la persona de Jesús en todo lo que tú hagas. Cierra tus ojos y vamos a orar. Yo te invito en esta mañana a que pienses en esas personas que tal vez se han acercado a ti, tal vez esa mujer, tal vez ese hombre, tal vez ese muchacho, esa muchacha, que por alguna razón, tal vez por algún problema físico, tal vez por algún problema emocional, por un problema de salud, por un problema que cometió en el pasado, esa persona ha sido rechazada, tal vez por su carácter, tal vez por su forma de ser. Ha sido excluido, ha sido rechazado dentro de un grupo de la sociedad. Yo te invito que tú pienses en esas personas. Piensa cómo llegaste a conocer, a tener un contacto con Jesús y con su evangelio de amor, de esperanza y de paz. ¿Cómo era tu estilo de vida antes y cómo es tu estilo de vida ahora? Y si ha dado resultados o no ha dado resultados. Si te sientes seguro, empoderado o no. Si tú estás en este momento escuchando, viendo a través de un video esta enseñanza y tú te has sentido rechazado, si eres un muchacho o una muchacha que se ha sentido excluido dentro de su propia casa, si has sido una persona adulta que tal vez los errores del pasado te están acusando constantemente. Si eres una persona que tiene algún padecimiento o tienes un problema físico, quiero decirte que no eres el único, que muchos de nosotros llegamos en esas instancias y que así como Jesús aceptó a ese hombre lleno de lepra, una enfermedad, un rechazo, así hemos sido aceptados, amados, y Él nos ha empoderado. Quiero invitarte a que tú tengas contacto con el amor de Dios, con el amor del Padre, y puedas sentir todas esas perspectivas, todo ese consuelo, ese alivio en tu corazón. Solamente te invito a que hagas una oración y una reflexión muy sencilla. Y te invito a que me acompañes a través de esta oración. Padre, reconozco que he pecado, reconozco que he cometido errores, pero quiero sentir la aceptación, el amor, el perdón a través de Cristo Jesús como mi Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Y te invito a que te acerques a un lugar donde puedan instruirte, donde puedan darte la disciplina bíblica cristiana, donde puedas tener como fundamento la palabra de Dios para que tú puedas crecer y puedas ser como una persona llena de victorias, de logros, y puedas dejar atrás todo aquello que te estuvo acusando. Tú eres bienvenido a la familia de Dios.
así como muchos de los que estamos en este lugar y de los que están en sus hogares han sido bienvenidos a la familia de Dios. Espero que sigas buscando a Cristo Jesús en tu corazón y sientas ese consuelo, ese alivio que tú necesitas y que vas a obtener. Muchas gracias, hermanos. Que Dios les bendiga y que Dios les respalde en todo lo que estén haciendo.